Queridos hermanos y hermanas, la liturgia de la palabra hoy nos presenta testimonios vivos de misioneros. Por un lado el profeta Amós y por el otro lado los 12 apóstoles. Amós en persona nos habla del llamado sorpresivo de Dios mientras está trabajando al cuidado de su ganado y al cultivo de árboles frutales. El profeta tiene que ir a Israel, el reino del norte de la tierra prometida, para denunciar su infidelidad a las exigencias de la alianza estrechada con Dios. La llamada del Señor es irresistible. Amós deja su trabajo en el campo y va a predicar en el santuario de Betel, mostrando las fatales consecuencias de la traición a las alianzas, injusticias y desigualdades en la sociedad, opresión de los pobres, religión aliada con los poderosos y vida política marcada por la corrupción, el engaño y la indiferencia ante los sufrimientos del pueblo humilde. Su palabra profética provoca enseguida la reacción de los poderosos de Israel, como se constata en la intervención de Amasías, sacerdote de dicho santuario. Él acusa a Amós de poner en peligro la estabilidad y la paz del reino, y con el pretexto que Amós no es originario de la región y que tampoco es un profeta al servicio del rey, lo expulsa del santuario. Vete de aquí, vidente, refúgiate en el país de Judá. No vuelvas a profetizar en Betel, porque este es un santuario del rey, un templo del reino. Palabras trágicas. El santuario, que es casa de Dios, y el pueblo elegido ya no pertenecen al Señor, sino al Rey. De este modo Dios es expulsado de su pueblo y su palabra anunciada por boca del profeta es rechazada. Amós responde con firmeza a Amasías: no soy profeta ni hijo de profetas. Él en verdad no es un profesional de la profecía, como los falsos profetas alcahuetes del rey, que predicaban su propia palabra y no el mensaje de Dios. En cambio, Amós profetiza para cumplir su misión de portavoz de Dios y no para ganarse la vida, ya que se sustenta con su labor en el campo. El profeta, además, con total libertad y valentía, denuncia que las autoridades, al tomar esa decisión, no se oponen a su persona, sino a Dios mismo, sustrayéndose a su autoridad, faltando a la alianza y actuando como un pueblo pagano. Lo que da fuerza y legitima la intervención del profeta es el llamado y mandato de Dios. El Señor me tomó y me ordenó que dejara el rebaño, diciéndome: vete y profetiza a mi pueblo Israel. Por eso se ha dedicado a hablar del Señor y en nombre del Señor. Este es el profeta. Y el Evangelio nos presenta a Jesús, que elige y designa a los 12 apóstoles para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Los 12 constituyen los cimientos del nuevo pueblo de Dios, al igual que las 12 tribus de Israel habían sido la base del pueblo elegido, el pueblo de Israel. Jesús, en total libertad, los llama personalmente uno a uno por su propio nombre, y después de haberlos preparado para que estuvieran con Él,
y compartir su vida con ellos los envía a la misión, no singularmente, sino de dos en dos, para dar más credibilidad y eficacia a la palabra que anuncian. Los apóstoles en su mayoría son pescadores pobres y sin mucha formación intelectual, hombres que no cuentan en la sociedad. Sin embargo, Jesús elige justamente a estos hombres sencillos, humildes, para que sean sus discípulos y los envía a anunciar la buena noticia del reino de Dios y a dar testimonio de su poder que transforma y salva al mundo. Estos desposeídos de la sociedad ahora lo poseen todo, y ya que han recibido la gracia y la potencia del reino, les dio poder sobre los espíritus inmundos. Con el envío de los 12, Jesús nos enseña que el éxito de la misión no está en el despliegue de la ciencia, de los poderes humanos, de los medios económicos y tecnológicos, sino en el poder del Evangelio, de la palabra eficaz de Dios que hace grandes cosas en nuestra pobreza y limitaciones. Por eso Jesús ordena a los apóstoles que, aparte de un bastón para el camino, no lleven pan, ni provisiones, ni dinero, solo un par de sandalias, pero no 2 túnicas. Este mandato de Jesús sigue vigente también para nosotros, sus discípulos, que por el bautismo hemos sido constituidos misioneros, todos nosotros, con el mandato de dar testimonio de nuestra fe en Dios en todo momento de nuestra vida y en todo ámbito de la sociedad. Confiados en la fuerza de su palabra y no en los medios y seguridades humanas. Por eso, para ser verdadero misionero, todo cristiano debe estar dispuesto a recibir antes que a dar, como dice Jesús: permanezcan en la casa donde les den alojamiento hasta el momento de partir. Jesús sabe, por experiencia propia, que el anuncio de la buena noticia encuentra obstáculos, indiferencia, rechazo y persecución. Lo hemos visto los domingos anteriores en su propia aldea nativa. Por eso advierte a los apóstoles: si no nos reciben en el lugar y la gente no los escucha, al salir de allí sacudan el polvo de sus pies en testimonio contra ellos, para decir que ya no hay posibilidad ahí de anunciar la buena noticia de la salvación. El trabajo misionero, entonces, para dar frutos tiene que pasar por la cruz, al igual que por Jesús. Entonces fueron a predicar exhortando a la conversión. El misionero tiene que ponerse en camino, salir de sí mismo y de sus seguridades para proclamar y testimoniar con sencillez y humildad la alegría y la fuerza transformadora del Evangelio, llamando a la conversión del corazón y de la vida. Expulsaron a muchos demonios y curaron a numerosos enfermos. El anuncio del Evangelio necesariamente debe ser acompañado de una praxis liberadora de todo lo que física y espiritualmente esclaviza a la persona y degrada a la dignidad humana. Esto implica el compromiso de expulsar con el poder de Cristo y de su palabra a los demonios personales, como los odios, los rencores presentes en nuestra vida y que disgregan a las familias y rompen las relaciones con el prójimo. Pero implica también expulsar a los demonios de nuestra sociedad, como las injusticias, las discriminaciones,
las mentiras, las amenazas y los avasallamientos, hechos que provocan enfrentamientos, atentan a la convivencia pacífica y democrática y hacen que nuestro país parezca ser el hogar solo para los que tienen una determinada camiseta y no para todos sus habitantes. Hermanos y hermanas, Amós y los apóstoles hoy nos han recordado que los cristianos por naturaleza somos misioneros allí donde nos encontramos, llamados a anunciar con alegría, fidelidad y valentía el Evangelio en nuestra vida de cada día y a dar testimonio de nuestra fe en Dios, de manera que quienes nos vean puedan quedar cautivados por Él y por su amor. En especial, este es el augurio que dirijo hoy a los diáconos permanentes de nuestra arquidiócesis aquí representados, que celebran 7 años de su ordenación. Oremos para que ellos y los demás diáconos sean siempre servidores fieles de la palabra de Dios y de los pobres. Acojamos todos con gratitud y apertura de corazón la misión que el Señor nos ha encomendado, con la confianza que nunca nos va a faltar su ayuda, como se ha proclamado en el Salmo. El Señor promete la paz para su pueblo y sus amigos. Qué bonito. El Señor promete la paz para su pueblo y sus amigos. Amén.